Quiero que te hagas una pregunta honesta, y no te mientas a ti mismo. ¿Cuántas veces has permanecido al lado de alguien no porque lo amabas, sino porque tenías miedo de estar solo? ¿Cuántas veces has llenado tu agenda, tu teléfono, tu vida, con personas y actividades solo para evitar sentir ese silencio que aparece cuando todo queda en calma? Vivimos en una sociedad que nos ha hecho creer que la soledad es un fracaso. Que si estás solo, algo está mal contigo. Que la verdadera felicidad solo llega cuando tienes a alguien a tu lado. Y esa es la mentira más peligrosa que te han contado. Porque esa creencia ha llevado a millones de personas a aferrarse a relaciones tóxicas, a amistades que drenan su energía, a vivir vidas que no les pertenecen, todo por miedo a quedarse consigo mismos. Pero quiero que pienses en esto: si no puedes estar a solas contigo, si no puedes disfrutar de tu propia compañía, ¿qué te hace pensar que alguien más podrá disfrutarla? ¿Por qué esperas que otro valore lo que tú mismo no valoras? El problema es que nos enseñaron a medir nuestro valor por la cantidad de gente que nos acompaña. Desde niños, nos premiaban por tener muchos amigos. De adultos, la presión se transforma: tener pareja, casarse, formar una familia, y si no lo haces, eres el raro, la rara, la que se quedó sola. Esa etiqueta pesa. Y muchos viven toda su vida huyendo de ella, aunque eso signifique traicionarse a sí mismos. El miedo a la soledad es tan profundo que nos vuelve dependientes. Y la dependencia es una cárcel invisible. Cuando dependes de otros para sentirte bien, les entregas las llaves de tu felicidad. Ellos deciden cuando te sientes amado, cuando te sientes valioso, cuando mereces estar en paz. Y cuando se van, tu mundo se derrumba. Pero escucha, no es su ausencia la que te rompe, es que nunca aprendiste a construir tu vida sobre ti mismo. Nunca te diste cuenta de que eres tú quien debe sostenerte. Hoy quiero contarte la historia de Ana María. Ella vivió durante años bajo esa mentira. Siempre acompañada, siempre rodeada, siempre ocupada para no sentir la incomodidad de estar sola. Hasta que un día, en medio de una reunión llena de gente, sintió un vacío tan grande que casi le faltó el aire. Y entendió algo que cambió su vida para siempre: no hay peor soledad que la que se siente estando acompañado por personas que no ven quién eres en realidad. Ese momento fue su punto de quiebre. Decidió dejar de huir de sí misma y empezar a conocerse. Al principio fue incómodo, incluso doloroso. El silencio se sentía pesado. Pero con el tiempo, ese silencio se convirtió en su refugio. Descubrió que la soledad no era ausencia, era presencia. Que no era un castigo, era un regalo. Que no significaba que le faltara algo, sino que tenía un espacio para crecer, sanar y reinventarse. Y aquí está lo más poderoso: cuando Ana María aprendió a vivir sin necesitar a nadie para sentirse plena, no se cerró al amor ni a la compañía. Al contrario, empezó a atraer personas y relaciones más auténticas, porque ahora elegía desde la libertad, no desde el miedo. Su energía cambió. Su vida cambió. Y su felicidad dejó de ser frágil, porque ya no estaba en manos de nadie más que ella. Quiero que escuches esto: amar estar solo no significa renunciar al amor o a las conexiones humanas. Significa que, si llegan, serán un complemento, no una condición para tu bienestar. Significa que, si se van, no te destruirán. Significa que tu vida, con o sin compañía, seguirá siendo extraordinaria. Lo que voy a compartir contigo hoy no es teoría vacía ni frases motivacionales que olvidarás mañana. Es un mapa para que rompas la falsa narrativa que te mantiene atrapado, para que recuperes tu energía, para que vivas desde tu poder y no desde tu miedo. Voy a mostrarte, a través de la historia de Ana María y de principios psicológicos, emocionales y espirituales, cómo puedes llegar al punto donde la soledad deje de ser tu enemiga y se convierta en tu mayor aliada. Y te lo advierto, esto no es para los que quieren seguir justificándose, para los que prefieren culpar a otros por su infelicidad, para los que necesitan muletas emocionales toda la vida. Esto es para los que están listos para mirarse de frente, para reconstruirse desde adentro, para elegir una vida donde la paz y la plenitud no dependan de cuántos estén a su lado, sino de quienes son cuando no hay nadie alrededor. Si estás cansado de mendigar migajas de atención, de vivir en relaciones que no te llenan, de tener miedo al día en que te toque enfrentar tu propio reflejo,
quédate aquí. Porque lo que vas a escuchar puede incomodarte, pero también puede liberarte. Y cuando lo entiendas, cuando lo apliques, vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu forma de vivir y de amar, que no necesitas a nadie para ser feliz, porque la persona que has estado esperando que te salve siempre ha sido tú. Desde que éramos niños nos han contado una historia que, aunque parezca inofensiva, se ha convertido en una prisión invisible para millones de personas. Nos enseñaron que la soledad es un defecto, un castigo, una señal de que algo en nosotros no está bien. Las películas, las canciones, las conversaciones familiares, todas repiten el mismo guión: para estar completo debes estar con alguien. Y si no tienes pareja, amigos que te rodeen constantemente o una vida social activa, algo en ti está roto. Pero déjame decirte algo, esa historia no es tuya. Esa historia te la impusieron, y la has repetido tantas veces que has llegado a creerla como una verdad absoluta. Y el precio de vivir dentro de esa mentira es altísimo. Porque cuando crees que tu valor depende de cuánta gente te acompaña, empiezas a hacer concesiones peligrosas, aceptas menos de lo que mereces, toleras relaciones que te desgastan, y lo peor, te desconectas de ti mismo para encajar en un molde que no fue diseñado para ti. Este condicionamiento no solo es social, también es emocional y psicológico. La mente humana tiene una necesidad natural de pertenencia, de sentirse parte de algo. Y eso es bueno, es sano. El problema es cuando esa necesidad se contamina con la idea de que sin otro ser humano validándote, no eres suficiente. En ese punto, la pertenencia deja de ser una elección libre y se convierte en dependencia. Ya no buscas compañía porque la disfrutas, sino porque la temes perder. Y esa es la receta perfecta para perderte a ti mismo. Piensa por un momento. ¿Cuántas personas conoces que siguen en relaciones que les quitan más de lo que les dan, simplemente porque creen que estar solo sería peor? Ese es el reflejo más claro de la falsa narrativa. Es como estar encerrado en una habitación oscura con la puerta abierta, pero sin atreverte a salir porque te han dicho que afuera hace demasiado frío. Lo irónico es que afuera hay luz, hay espacio, y sobre todo, hay libertad. Y aquí viene la parte más dura de aceptar: nadie va a venir a romper esa narrativa por ti. Nadie va a darte el permiso para vivir plenamente sin depender de otro. Si sigues esperando que tu valor venga de fuera, pasarás la vida mendigando migajas emocionales mientras la plenitud real se queda esperando dentro de ti. Romper esta creencia no es sencillo, porque atenta contra décadas de programación mental. Pero es posible. Y la llave está en entender que la soledad no es ausencia, es presencia, presencia contigo mismo. No es carencia, es espacio, espacio para conocerte, escucharte y reconstruirte. No es vacío, es abundancia, abundancia de tiempo, de energía y de posibilidades que antes no veías porque estabas demasiado ocupado sosteniendo relaciones que no te sostenían a ti. El día que dejes de comprar la mentira de que estar acompañado es la única forma de disfrutar la vida, empezarás a vivir de verdad. Porque entonces elegirás a las personas por lo que suman, no por el miedo que calman. Te relacionarás desde la libertad, no desde la necesidad. Y descubrirás algo que la mayoría nunca llega a saber, que la verdadera felicidad no se construye a partir de cuántos te rodean, sino de cuán profundo es el amor que te tienes cuando estás solo. Ese es el primer paso para recuperar tu poder, desenmascarar la historia que te contaron, verla por lo que es, una invención. Y una vez que lo haces, puedes escribir la tuya, una historia en la que tu felicidad no sea negociable y tu energía no esté en manos de nadie más que tú. Quiero que imagines por un momento que tienes un espejo frente a ti. Ese espejo refleja quién eres, pero no solo tu rostro, sino tu valor, tu dignidad, tu esencia. Ahora imagina que ese espejo está roto. Cada fragmento refleja una parte de ti, pero ninguno te muestra completo. ¿Sabes qué rompe ese espejo? La dependencia emocional. La dependencia emocional es como vivir con la certeza de que necesitas a alguien más para sentirte válido. Es como tener un tanque de oxígeno que solo funciona cuando alguien más está cerca. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando esa persona se va? Exacto, te quedas sin aire. Pero aquí está la verdad incómoda, no es que te falte aire, es que has olvidado cómo respirar por ti mismo. Has delegado tu felicidad,
tu paz y tu sentido de identidad en manos ajenas, y eso es como entregar las llaves de tu casa a alguien que puede irse cuando quiera, y muchas veces, se va. La dependencia emocional no siempre grita. A veces se disfraza de amor profundo, de entrega incondicional, de no puedo vivir sin ti. Y la sociedad, las películas y hasta las canciones nos han hecho creer que eso es romántico. Pero no lo es. Es una cadena invisible que te ata a la idea de que sin otro ser humano validando tu existencia, estás incompleto. Y esa idea es un veneno que lentamente drena tu energía, tu autoestima y tu poder personal. La dependencia emocional se instala en lo más profundo de tu mente. Te hace dudar de tus decisiones, te vuelve intolerante al silencio, te empuja a buscar aprobación constante. Te hace confundir soledad con abandono, y compañía con amor verdadero. Y lo más peligroso, te lleva a aceptar relaciones que no te merecen, solo para evitar el vacío de estar contigo mismo. Pero déjame decirte algo que quizá te sacuda. El vacío que temes no está en la soledad, está en la desconexión contigo mismo. Ese miedo que sientes cuando piensas en estar solo, no es miedo a la soledad, es miedo a escuchar tu propia voz, porque en el fondo sabes que te has descuidado. Cuando vives desde la dependencia, tu identidad se convierte en un reflejo de los demás. Cambias tu forma de vestir, de hablar, de soñar, solo para encajar en la vida de otro. Pero cuando la relación termina o la persona se aleja, te quedas frente a un espejo que no reconoces. Y ahí es donde llega el verdadero dolor, darte cuenta de que has invertido años en sostener un reflejo que no era el tuyo. Romper con la dependencia emocional no significa cerrar las puertas al amor o a la compañía. Significa aprender a pararte firme sobre tus propios pies, con un espejo entero que te devuelva la imagen de alguien que sabe quién es y no necesita la mirada de nadie para confirmarlo. Significa amar desde la abundancia, no desde la carencia. Elegir compañía porque quieres, no porque la necesitas para respirar. Cuando eres independiente emocionalmente, proteges tu energía como un tesoro. No permites que cualquiera la drene. Y lo más importante, recuperas tu poder, porque entiendes que la única persona que estará contigo hasta el último día eres tú. Y cuando te conviertes en tu propia fuente de amor, algo increíble sucede, la soledad deja de dar miedo, y empieza a ser un lugar de paz, de fuerza, de crecimiento. Ese es el verdadero antídoto contra la dependencia emocional, reconectarte contigo mismo hasta que tu felicidad deje de ser negociable. Porque el día que no necesites a nadie para sentirte completo, serás libre para amar de verdad. Quiero contarte la historia de Ana María, porque quizá en ella encuentres pedazos de tu propia vida. Ana María era de esas personas que siempre estaban acompañadas. Siempre había alguien al otro lado del teléfono, un grupo de amigos para salir, una pareja que llenara los silencios. Desde afuera, parecía que lo tenía todo. Sonrisas en las fotos, fines de semana ocupados, conversaciones constantes. Pero por dentro, había un vacío que no se llenaba con nada. Ese vacío no era soledad física, era desconexión consigo misma. Ana María creía que su valor estaba en cuanta gente quería estar con ella. Que mientras más rodeada estuviera, más digna de amor sería. Así, sin darse cuenta, empezó a vivir interpretando un papel, adaptando su personalidad para complacer a todos, porque temía que si mostraba su verdadero yo, se quedaría sola. El punto de quiebre llegó en un día común, sin tragedias aparentes, pero con una revelación brutal. Estaba en una reunión rodeada de gente, todos hablando y riendo, y de pronto sintió una soledad tan intensa que casi le dolía físicamente. Y en ese instante lo entendió. No hay peor soledad que la que se siente estando acompañado por personas con las que no puedes ser tú mismo. Ese momento fue un terremoto en su interior. No porque de pronto quisiera aislarse del mundo, sino porque se dio cuenta de que llevaba años construyendo su vida en torno a evitar la soledad, en vez de construirla para amar su propia compañía. Comprendió que, hasta ese día, no había vivido para ella, había vivido para mantener la ilusión de que era feliz gracias a los demás. El cambio no fue instantáneo, pero fue profundo. Ana María comenzó a decir no. No a las reuniones que no le aportaban nada, no a las conversaciones vacías que robaban su energía, no a las relaciones que existían solo por costumbre o por miedo a quedarse sin alguien. Y al principio,
Claro, dolió. Porque decir no a los demás muchas veces significa decir sí a un silencio que puede ser incómodo. Pero en ese silencio, Ana María empezó a encontrarse. Descubrió pasiones que había dejado olvidadas, escuchó pensamientos que llevaba años ignorando, y empezó a sanar heridas que siempre había tapado con ruido y compañía superficial. Empezó a disfrutar de desayunar sola, de caminar sin rumbo, de leer sin interrupciones, de sentarse en un café y mirar el mundo pasar. Y algo increíble sucedió. La soledad dejó de sentirse como una ausencia, y empezó a sentirse como un espacio sagrado. Con el tiempo, su círculo se redujo, pero su vida se expandió. Ya no buscaba a las personas por miedo a estar sola, sino porque realmente quería compartir con ellas. Y esas relaciones eran más profundas, más auténticas, porque no nacían de la necesidad, sino de la elección. Hoy, Ana María no teme a la soledad. La ama. Porque entiende que no es un lugar donde falta algo, sino un lugar donde todo está. Y lo más poderoso es que, al no depender de nadie para ser feliz, se volvió más atractiva, más libre y más plena. Su energía cambió. Y ese cambio no vino de encontrar a la persona perfecta, sino de convertirse en la persona que siempre quiso ser. Su historia es una prueba de que el verdadero antes y después no ocurre cuando alguien llega a tu vida, ocurre cuando tú llegas a ti mismo. La mayoría de las personas huyen de la soledad como si fuera un enemigo. La ven como un pasillo oscuro que hay que atravesar lo más rápido posible, buscando cualquier puerta que lleve al ruido, a la compañía, a la distracción. Pero lo que no saben es que ese pasillo oscuro es, en realidad, el túnel hacia una vida más grande. La soledad, bien entendida, no es una debilidad, es un multiplicador de fuerza, de claridad, de poder personal. Piensa en esto, en la soledad no tienes público, no hay nadie a quien impresionar, nadie a quien complacer, nadie que dicte lo que deberías sentir o hacer. En ese espacio silencioso, quedas tú y tus pensamientos. Y aquí está el secreto que pocos se atreven a enfrentar. Si no puedes estar a solas con tus pensamientos, no es por la soledad, es porque no te conoces lo suficiente para estar contigo mismo sin huir. Cuando aprendes a habitar tu propia compañía, algo cambia en tu estructura interna. El tiempo a solas se convierte en un laboratorio para tu crecimiento. Es ahí donde revisas tus creencias, donde desmantelas las mentiras que te han contado, donde reconectas con lo que verdaderamente quieres. Es el lugar donde dejas de vivir por inercia y empiezas a vivir con intención. La soledad es el espacio donde puedes escuchar la voz de tu intuición sin interferencias. Donde tu espíritu se fortalece porque no depende de la aprobación externa para sostenerse. Donde tu mente deja de operar en modo de supervivencia y empieza a crear desde la abundancia. Y lo más poderoso es que, mientras más aprendes a disfrutar de ese espacio contigo mismo, más magnética se vuelve tu presencia hacia los demás, porque proyectas algo que es muy raro encontrar, una paz interior que no necesita ser completada. Pero, ¿por qué la llamo fuerza multiplicadora? Porque cuando no tienes miedo de estar solo, tu vida se expande. Dejas de conformarte con lo que sea por evitar el vacío. Empiezas a elegir con criterio, con estándar, con amor propio. Eso significa que las personas que se queden a tu lado no estarán ahí por necesidad, sino porque realmente aportan valor. Y eso multiplica la calidad de tus relaciones, la claridad de tus decisiones y el impacto de tu energía. Espiritualmente, la soledad es un lugar de alineación. Es ahí donde puedes orar, meditar, reflexionar y sentir la conexión con algo más grande que tú. Sin distracciones, sin máscaras, sin personajes. Solo tú y la verdad más profunda de tu ser. Es un altar invisible donde puedes poner tus miedos para mirarlos de frente y convertirlos en poder. Psicológicamente, la soledad entrenada te hace más resiliente. Aprendes a gestionar tus emociones sin depender de un salvavidas externo. Entiendes que tu valor no fluctúa según cuántos te rodeen, y eso es libertad pura. Y cuando llegas a ese punto, ya no es que puedas soportar estar solo, es que lo eliges, porque sabes que en ese espacio es donde creces más rápido, más fuerte y más auténtico. Ana María lo descubrió así. Antes, veía la soledad como un castigo, ahora, la ve como el gimnasio de su alma.
Y cada día que pasa en ese entrenamiento interno, su vida externa mejora. Porque cuando el interior está fuerte, el exterior se ordena. La soledad no es el enemigo es la narrativa que te hizo temerla. Cuando cambias la forma en que la ves, pasa de ser una amenaza a ser tu mayor aliada. Y una vez que abrazas eso, la vida deja de girar alrededor de evitar la soledad y empieza a girar alrededor de construir algo tan pleno dentro de ti que, si llega alguien, es un complemento, y si no, tu vida sigue siendo extraordinaria. Existe una diferencia abismal entre querer compañía y necesitarla. Quererla es una elección libre, limpia, consciente. Necesitarla es una cadena invisible que te ata a la idea de que, sin alguien a tu lado, no vales, no puedes, no existes del todo. Y esa cadena, aunque no pese físicamente, es una de las cargas emocionales más destructivas que puedes llevar. El verdadero valor no se encuentra en demostrar que puedes hacerlo todo tú solo por orgullo, sino en llegar a un punto donde tu bienestar, tu paz y tu alegría no dependan de si hay alguien sentado a tu mesa o no. Es entender que tu felicidad es tu responsabilidad, y que ninguna otra persona está obligada a sostenerla por ti. Cuando no necesitas a nadie para sentirte completo, tu energía cambia. Dejas de moverte desde el miedo y empiezas a moverte desde la abundancia. Ya no tomas decisiones para evitar quedarte solo, sino para acercarte a lo que realmente quieres y mereces. Y lo más poderoso de todo, el amor deja de ser un salvavidas y se convierte en una elección. Piensa en esto. ¿Cuántas relaciones en tu vida, amorosas, de amistad, incluso familiares, han sido sostenidas más por la necesidad que por la autenticidad? La necesidad distorsiona, convierte el amor en transacción. Yo te necesito, tú me necesitas, así que soportamos lo que sea para no perder esa seguridad ficticia. Pero cuando aprendes a estar bien contigo mismo, no entras en esos acuerdos implícitos. Ya no negocias tu paz por compañía. El valor de no necesitar a nadie no significa que vayas a vivir aislado, sino que ahora eliges desde la libertad. Puedes amar profundamente, puedes abrir tu corazón, pero sin miedo a perderte en el otro. Porque ya sabes quién eres, y nadie puede arrebatarte eso. En el plano psicológico, esto es un acto de autocontrol emocional. Significa que reconoces tus emociones, pero no les das el poder de empujarte a decisiones desesperadas. Significa que puedes manejar la incomodidad del silencio, la ausencia y el espacio, sin sentir que tu mundo se derrumba. Esa capacidad es un músculo que se entrena, y mientras más lo ejercitas, más fuerte te vuelves. En lo espiritual, no necesitar a nadie es un acto de fe. Fe en que tu propósito no está atado a la presencia o ausencia de una persona. Fe en que el amor más importante que puedes experimentar es el que te tienes a ti mismo, porque desde ahí se construyen todos los demás. Fe en que el Creador te diseñó con todo lo que necesitas para vivir una vida plena, y que cualquier persona que llegue será para sumar, no para completarte. Cuando llegas a ese estado, algo fascinante ocurre, la gente quiere estar contigo más que nunca. Porque la independencia emocional es magnética. No eres una carga, no eres un vacío buscando llenarse. Eres una persona que brilla por sí misma, y ese brillo atrae a personas que también están completas. Y entonces, las relaciones que creas son más profundas, más genuinas y más duraderas. Ese es el valor de no necesitar a nadie, es el estado más alto de libertad emocional. Porque cuando tu felicidad depende de ti, no hay ruptura, ausencia o cambio que pueda arrebatártela. Y eso, más que un acto de fuerza, es un acto de amor propio en su máxima expresión. Escúchame bien, si tu vida hoy no se siente como quieres, no es porque el mundo esté en tu contra ni porque te falte una persona que te complete. Es porque te has olvidado de construir la estructura más importante de todas, tú mismo. Y esa construcción nunca empieza desde afuera, siempre empieza desde adentro. Demasiadas personas creen que el cambio comienza con lo que pueden concebir, una pareja, un círculo social, un trabajo que impresione, una agenda llena. Pero todo eso es fachada si tu interior sigue fracturado. No puedes poner una pintura bonita sobre paredes que se están cayendo y esperar que la casa se mantenga en pie. Lo mismo pasa con tu vida emocional.
Reconstruirte desde adentro hacia afuera significa mirarte de frente y aceptar que, para vivir feliz solo o acompañado, primero debes estar en paz contigo mismo. Significa tener el valor de entrar en las habitaciones de tu mente que has cerrado con llave porque no quieres enfrentar lo que hay allí. Inseguridades, heridas, creencias limitantes, miedos que llevas cargando desde la infancia. Y aquí es donde la mayoría se detiene, porque este trabajo no es cómodo. Es mucho más fácil distraerse con compañía que mirar hacia adentro y sanar. Pero la verdad es que no existe independencia emocional real si no atraviesas este proceso. Porque mientras no lo hagas, seguirás dependiendo de que alguien más te distraiga de ti mismo. Psicológicamente, la reconstrucción empieza con conciencia. Necesitas reconocer cuáles son los patrones que te han llevado a depender de otros para sentirte bien. ¿Aceptas menos de lo que mereces por miedo a quedarte solo? ¿Te adaptas constantemente para agradar, aunque eso signifique traicionar tus valores? ¿Llenas tu agenda con personas y actividades para no escuchar tus pensamientos? Si es así, no estás eligiendo, estás escapando. Emocionalmente, esta reconstrucción requiere que aprendas a regularte. Que seas capaz de sostenerte en tus momentos bajos sin buscar desesperadamente un salvavidas externo. Que sepas celebrar tus logros sin necesitar aplausos. Que encuentres en ti la calma que siempre buscaste en otros. En el plano espiritual, reconstruirse desde adentro es reconectar con tu propósito más profundo. Es entender que no viniste a este mundo para ser la mitad de nada, sino para ser un ser completo, con una misión única. Es reconocer que la conexión con lo divino y contigo mismo es la base sobre la cual se sostiene cualquier otra relación. Y aquí viene lo más transformador. Cuando reconstruyes desde adentro, lo que viene de afuera empieza a cambiar por sí solo. Tus relaciones mejoran porque ya no las eliges por miedo. Tus decisiones son más claras porque no están contaminadas por la urgencia de complacer. Tu energía se vuelve más estable porque ya no depende de los altibajos emocionales de otros. Ana María lo vivió así. Durante años, buscó piezas en otros para llenar su rompecabezas, hasta que entendió que esas piezas siempre encajaban a medias. El día que decidió ser ella misma quien armara la imagen completa, su vida cambió. No porque dejara de amar a las personas, sino porque aprendió a amarlas desde su plenitud, no desde su carencia. Reconstruirte desde adentro hacia afuera no es un evento, es un proceso continuo. Cada límite que estableces, cada decisión que tomas alineada con tu verdadero yo, cada momento que eliges la paz sobre el ruido, es un ladrillo nuevo en esa estructura. Y con el tiempo, te das cuenta de que ya no necesitas muros para protegerte del mundo, porque tu fortaleza interior es suficiente para sostenerlo todo. Ese es el verdadero poder, vivir de tal manera que tu felicidad, tu paz y tu energía sean inquebrantables, sin importar quién se quede o quién se vaya. Porque cuando lo que eres se construye desde adentro, nada ni nadie puede derribarlo desde afuera. Hay un momento en la vida en el que tienes que hacerte una pregunta incómoda. ¿Realmente estoy conectado conmigo mismo y con lo que creo, o solo estoy repitiendo lo que me enseñaron? Y aquí es donde la soledad, lejos de ser un enemigo, se convierte en la oportunidad más grande que jamás tendrás para descubrirlo. La mayoría de las personas viven desconectadas de sí mismas porque están sobreconectadas con el ruido externo. Sus creencias, sus decisiones, incluso su fe, están filtradas por lo que otros dicen o esperan. Y así es como se pierde el poder personal, entregando el derecho a escuchar la voz más importante que existe, la que está dentro de ti y que, muchas veces, es también la voz de lo divino. Cuando te atreves a estar solo, sin el filtro de la opinión ajena, empiezas a escuchar con claridad. Y no me refiero solo a tus pensamientos, me refiero a ese susurro interno que te guía, te advierte, te inspira. Ese susurro no compite con las voces de afuera, simplemente espera a que te quedes en silencio para poder hablarte. La conexión espiritual sin intermediarios es eso. Tener la capacidad de encontrarte con lo divino directamente, sin que sea a través de la aprobación de otros, sin depender de rituales vacíos, sin usar a las personas como muletas para sentirte cerca de Dios o de tu propósito. Es entender que puedes cerrar los ojos en medio de tu habitación, respirar profundo, y sentir una presencia real que te sostiene, aunque no haya nadie a tu lado.
Esta conexión es la base más sólida para amar la soledad. Porque cuando sientes que tu espíritu está acompañado por algo más grande que tú, la soledad deja de sentirse como un vacío. Se convierte en un espacio de intimidad sagrada, donde puedes sanar, agradecer, pedir guía y fortalecer tu fe. Es un lugar donde puedes llegar roto y salir renovado, sin que nadie haya tenido que validarlo. Psicológicamente, este vínculo te da independencia emocional, porque ya no necesitas que una persona te diga que todo estará bien para creerlo, tú mismo lo sientes. Ya no buscas desesperadamente una mano externa que te levante, porque sabes que tu fuerza interior y tu fe son suficientes para ponerte de pie. Espiritualmente, te libera de la dependencia afectiva disfrazada de necesidad de compañía. Empiezas a comprender que la compañía humana puede ser un regalo, pero nunca el pilar que sostiene tu vida. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando te relacionas con otros desde esa solidez espiritual, no cargas sobre ellos el peso de tu bienestar. Eso hace que tus relaciones sean más sanas, más libres y más auténticas. Ana María lo vivió así. Antes, pensaba que solo podía sentirse plena si alguien estaba a su lado compartiendo su día. Pero cuando comenzó a usar sus momentos de soledad para meditar, para orar, para reflexionar, se dio cuenta de que había una compañía que siempre estaba ahí, que nunca se iba, que no le pedía nada a cambio, la presencia de lo divino en su vida. Y ese descubrimiento cambió todo. A partir de ahí, dejó de buscar desesperadamente llenar sus espacios vacíos con personas, y comenzó a llenarlos con propósito. La soledad se convirtió en su templo, y su conexión espiritual, en la fuente de su fuerza. Hoy, no necesita que nadie la sostenga para caminar. Y, paradójicamente, ese mismo poder interno atrae a personas que la respetan y valoran, porque no vienen a salvarla, vienen a compartir el camino. La verdadera libertad emocional y espiritual llega cuando entiendes que no estás solo, aunque no haya nadie físicamente contigo. Porque mientras tengas esa conexión directa contigo mismo y con lo divino, siempre tendrás compañía. Y ese es el tipo de compañía que no se rompe, no se va y no te traiciona. El renacer de una persona no siempre llega envuelto en fuegos artificiales o grandes gestos. A veces sucede en silencio, cuando un día te levantas y te das cuenta de que ya no eres la misma. Que el peso que antes te doblaba la espalda ya no está ahí. Que las cadenas que arrastraste por años ya no te atan. Ese fue el renacer de Ana María. Durante mucho tiempo, Ana María creyó que el amor era sinónimo de compañía constante. Que si alguien no estaba a su lado, algo en ella estaba incompleto. Pero después de atravesar su proceso de introspección, de aprender a reconstruirse desde adentro, de fortalecer su conexión espiritual y romper con la dependencia emocional, llegó a una revelación poderosa. Ella no había nacido para que otro llenara sus vacíos, sino para compartir su abundancia. Ese cambio lo transformó todo. Ya no buscaba a alguien para que le diera seguridad, ella se convirtió en su propia seguridad. Ya no aceptaba relaciones por miedo a la soledad, ahora elegía desde la libertad. Y con esa libertad vino un nuevo tipo de amor, uno que no ahoga, no controla, no exige para sobrevivir. Un amor que nace de la elección, no de la necesidad. Psicológicamente, este cambio fue un salto cuántico. Ana María dejó de reaccionar ante el miedo y empezó a actuar desde la claridad. Ya no permitía que su energía se drenara en vínculos que le robaban paz. Aprendió a reconocer cuando una relación sumaba y cuando solo estaba disfrazando una herida sin sanar. Y, lo más importante, aprendió a poner límites sin sentir culpa, porque entendió que cada límite que establecía era un acto de amor propio. Emocionalmente, se convirtió en un imán para personas que vibraban en la misma frecuencia. Cuando alguien vive pleno consigo mismo, no atrae por carencia, sino por el valor que irradia. Y aquí ocurrió algo interesante. Cuanto más amaba estar sola, más personas querían estar con ella. Pero esta vez, Ana María no abría la puerta por miedo a quedarse sin nadie, la abría porque genuinamente deseaba compartir su vida con quienes aportaban luz y respeto. Espiritualmente, su amor ya no se limitaba a una relación romántica. Empezó a amar sus mañanas tranquilas, sus conversaciones internas, sus momentos de oración y gratitud. Descubrió que la compañía más importante que podía tener era la de su propia alma en paz. Y que, desde ahí,
Cualquier relación que llegara sería un regalo, no una condición para vivir feliz. Hoy, Ana María vive desde un estado que muchos anhelan pero pocos alcanzan, plenitud independiente. Su felicidad no está atada a la presencia de alguien, y su valor no depende de cuántos la acompañen. Y eso no la hizo fría ni distante, al contrario, la hizo más cálida, más auténtica, más capaz de amar sin miedos. Porque sabe que, si alguien se va, su mundo no se derrumba, porque su mundo no está construido sobre cimientos ajenos, sino sobre la roca firme de quien ha aprendido a amarse a sí misma. El renacer de Ana María es la prueba de que la soledad, bien entendida, no es una carencia, es un poder. Que no necesitas una multitud para vivir plenamente, necesitas conocerte, respetarte y proteger tu energía. Que no hay amor más grande que el que nace de una persona que no tiene miedo a quedarse sola, porque sabe que nunca lo está, se tiene a sí misma, y eso siempre será suficiente. Quiero que escuches esto con toda tu atención, nadie va a venir a salvarte de la soledad, y eso no es una mala noticia, es la mejor noticia que podrás recibir en tu vida. Porque significa que el poder de transformar cómo vives y cómo te sientes no está en manos de nadie más que las tuyas. El mayor error que cometemos es creer que la vida empieza cuando encontramos a alguien que nos complete. Esa idea ha destruido más sueños, más autoestima y más energía que cualquier otra creencia que puedas tener. Porque cuando vives esperando que alguien más te dé lo que no te has dado tú, te conviertes en rehén de su presencia. Y el día que esa persona se va, sientes que te rompes en pedazos. Pero aquí está la verdad que puede cambiarlo todo, tú ya eres completo. No necesitas que nadie te complete, necesitas que tú te reconozcas. Que recuerdes que fuiste diseñado para vivir con propósito, con fuerza, con alegría, sin importar quién esté o quién se vaya. La soledad no es un enemigo que debes vencer, es un maestro que debes abrazar. Es el lugar donde tu espíritu se fortalece, donde tu mente se aclara, donde tu corazón aprende a amar sin condiciones. Cuando aprendes a estar contigo mismo, sin buscar refugio en la aprobación o la compañía constante, algo increíble sucede, tu energía cambia. Ya no atraes desde la carencia, sino desde la plenitud. No buscas que alguien te rescate. Invitas a las personas a caminar contigo porque quieres, no porque necesitas. Y eso es lo que te da verdadera libertad. Espiritualmente, cuando dejas de depender de otros para sentirte en paz, encuentras una conexión más profunda con lo divino. Descubres que nunca has estado realmente solo, que siempre ha habido una presencia acompañándote, guiándote y sosteniéndote. Esa certeza es inquebrantable, y desde ahí puedes mirar la vida de frente, sin miedo a los silencios ni a los cambios. Psicológicamente, empiezas a construir tu identidad sobre una base sólida. Ya no eres la sombra de otra persona, ni el reflejo de lo que esperan de ti. Eres tu propia raíz. Y desde esa raíz, tus decisiones son más claras, tus relaciones son más sanas, y tu energía deja de dispersarse en vínculos que no te suman. El camino no es esconderte ni cerrarte al mundo, sino llegar a un punto en el que puedas abrirte a él sin perderte en el proceso. Amar a otros sin dejar de amarte a ti. Compartir sin entregar tu paz como moneda de cambio. Vivir en libertad emocional, sabiendo que tu felicidad no está hipotecada a nadie. Ana María lo entendió y tú también puedes hacerlo. No se trata de volverte indiferente o frío, se trata de ser tan completo en ti mismo que, si alguien se queda, es un regalo, y si alguien se va, tu vida sigue siendo extraordinaria. Hoy quiero que tomes una decisión radical, dejar de mendigar amor y empezar a invertir en ti. Aprender a disfrutar de tu propia compañía. A llenar tus días con lo que te apasiona, lo que te nutre, lo que te acerca a tu propósito. Porque el día que ames estar solo, descubrirás que nunca más tendrás miedo a perder a nadie. Y ese será el día en que recuperarás tu poder. Tu vida no empieza cuando encuentras a alguien, tu vida empieza cuando te encuentras a ti. Déjame decirte algo, el mundo te ha vendido una mentira durante toda tu vida. Te han hecho creer que tu valor está en cuántos te rodean, en si alguien te llama amor, en si tienes compañía en la mesa. Pero la verdad es otra. No necesitas a nadie para vivir plenamente, porque la plenitud no se encuentra afuera, se construye adentro. Ana María lo entendió el día que dejó de pedirle permiso a la vida para ser feliz.
Ese día dejó de mendigar amor, dejó de temerle a las noches silenciosas y se dio cuenta de que la soledad no era un castigo, era un regalo. Porque cuando estás solo, sin distracciones, es cuando puedes verte de verdad. Es cuando escuchas tus propias necesidades, tus verdaderos sueños, tu auténtica voz. Y ahí, en ese espacio sagrado, te reconstruyes con cimientos que no dependen de nadie más. Tú también puedes hacerlo. No se trata de cerrarte al amor o a la compañía, se trata de llegar a un punto en el que, si alguien se queda, es porque lo eliges, y si alguien se va, tu vida sigue intacta. La solución está en redirigir tu energía hacia ti, en proteger tu mundo interior como un tesoro, en entrenar tu mente para que no dependa de una muleta emocional. Cuando logras amar estar contigo mismo, tu presencia se vuelve tan poderosa que la gente querrá estar a tu lado, pero ya no porque te necesites, sino porque tú decides. Esa es la libertad que vivió Ana María, y esa es la libertad que está esperando por ti.